Hola, soy el escritor Santiago Roncayolo y estoy del Instituto Cervantes de Berlín para hablar de literatura, de mi trabajo, pero también del de muchos autores que admiro. Este libro de Javier Cercas no es una novela, en realidad, es la historia real de un viaje que hizo con el Papa anterior, el Papa Francisco, y es un ensayo sobre Dios, sobre el Papa, sobre por qué hay un Papa, sobre qué significa este Papa para un escritor que además es ateo y anticlerical, que en la primera línea dice que es anticlerical y ateo, y en la penúltima sigue diciéndolo, y entonces se convierte en una reflexión sobre por qué insistimos en que exista Dios y qué impacto tiene eso en la Europa de hoy en día. Este es mi escritor favorito alemán, Bernhard Schlink. Lo descubrí por la película basada en esta novela, en El lector, que es una hermosa película, pero sobre todo descubrí una hermosa novela y a partir de esa muchas otras novelas de él, como El fin de semana o algunas novelas policiales que tiene. Es un autor muy delicado para hablar de la psicología de la gente y de la psicología de los momentos de la historia y sobre cómo todos podemos albergar un diablo dentro, pero también los diablos pueden albergar un ángel dentro. Este es El salvaje de Guillermo Arriaga. Es enorme, es muy violento, es mexicano, ¿ok? Esto es más o menos como es la literatura mexicana y como es México. Este es uno de sus mejores autores ahora mismo y de los que más retrata esta violencia latente dentro de México, que en cualquier momento puede explotar en el lugar más inesperado, en la persona más inesperada, ¿no? Es un maestro en el tratamiento de la violencia y además es un gran guionista, y eso se nota en sus libros, que son muy visuales, muy cinematográficos, muy como grandes películas. Este es otro de mis escritores alemanes favoritos, Stefan Zweig, y esta es una novela sobre un juego que a mí siempre me ha parecido fascinante, que es el ajedrez, y gran tema para pensar y por lo tanto gran tema para escribir, pero en realidad, como suele ocurrir con las novelas de Zweig, es una novela sobre otra cosa. Hace un escenario que parece que va de unas cosas, pero es una historia sobre la soledad y sobre lo que significa estar encerrados dentro de nuestra cabeza, que es algo muy familiar a un escritor. Quizás sea una novela sobre la literatura. La llamada de Leila Guerriero para mí es uno de los libros latinoamericanos más potentes de los últimos años. Es la historia de una mujer que durante la monstruosa dictadura argentina de los años 70 es arrestada por subversiva, encerrada en la cárcel secreta donde se tortura y se ejecuta a los subversivos, pero empieza a tener sexo con sus captores. Y entonces se convierte no solo en una víctima de esos captores, sino que luego es acusada por sus propios compañeros de haberlos vendido. Es una historia muy complicada sobre qué es ser una víctima, sobre cómo puede ser una víctima y un verdugo al mismo tiempo, sobre cómo puede ser víctima de los dos lados de un conflicto, y sobre el consentimiento, sobre un tema del que hablamos mucho últimamente, que es exactamente qué es consentir. ¿Cuándo un acto sexual es un acto consentido y una violación? En nuestra vida cotidiana parece muy fácil distinguirlo. En esta novela, en esta historia, porque es una historia real, no es tan fácil. Esta es la novela de mi crisis de los 40, la uruguaya. No sé si realmente es una novela que le tenga que gustar a todo el planeta, pero si eres latinoamericano, si has nacido en los 70, si eres hombre, esta novela es como si alguien te mirase por dentro y pusiese todas las cosas que, no solamente que no te atreves a decir, sino que no sabes decir. Es de estas novelas en las que alguien siente cosas a las que no les has puesto nombre, ¿no? Y en ese sentido, para mí, es una novela muy cercana. Y Pedro Mairal, en general, escribe de una manera muy cercana, muy humana, muy como si te conociera, inquietantemente cercana. Estas dos historias son historias de latinoamericanas que escriben de terror. Mariana Enríquez con Los peligros de fumar en la cama, Guadalupe Nettel con El huésped,
Hay otras como Mónica Ojeda, como Samantha Schweblin, hay en los últimos años muchas mujeres, más o menos de mi generación, escribiendo historias que dan mucho miedo y penetrando en la tiniebla de la condición femenina de las sociedades latinoamericanas, sociedades en las que en cualquier momento algo terrible puede ocurrir, y haciéndolo con una prosa que parece un garfio, que te va horadando por dentro y que se va acercando a tus órganos vitales y posiblemente los perfora. Y este es un clásico. Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo recopilan sus libros de literatura fantástica, sus cuentos de literatura fantástica favoritos. Es una hermosa colección de hasta dónde puede llegar la literatura, de las cosas que se le pueden ocurrir a los escritores, pero además yo creo que cualquier cosa que tenga estos tres nombres en la portada, hay que leerla sin preguntar. Esta que no se ve en la portada es Amuleto de Roberto Bolaño, que está inspirada en la historia real de una poeta que vive en México en el año 68, cuando los militares toman por asalto la universidad. Y ella se queda encerrada en el baño. Y en ese baño, mientras los militares rompen la universidad alrededor y acaban con la independencia de los estudiantes, y con el arte, y con la belleza, y con la libertad, ella empieza a recordar primero el pasado, luego el presente, y luego el futuro de los escritores, de un mundo que se va hundiendo en el fascismo, y en ese sentido es extraña, es pesadillesca, es poética, no es una novela exactamente que tiene un principio, un nudo y un desenlace, y sin embargo no puedes parar de leerla por todo lo que evoca, por todas las cosas que están ocurriendo detrás de lo que cuenta, ¿no? Donde no está contando.